Buenos días otra vez y bienvenidos los que no habéis podido estar en las primeras sesiones, que veo que habéis llegado ahora. Vamos a empezar la sesión de aceptación hepática en adultos. Contamos hoy con el doctor Antonio Olveira, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Bueno, como las sesiones anteriores, va a hacer el doctor una exposición y luego ya pasaremos un turno de preguntas. Pues bienvenido, doctor, y adelante. Mi sensación es que la enfermedad hepática en adultos, al menos, que es a lo que yo me dedico, pues está infraestimada. No voy a decir infravalorada, pero seguramente infraestimada e infraestudiada. Entonces, el objetivo de mi presentación tiene dos partes. Primero, hacerles a ustedes unos expertos en enfermedades del hígado, casi especialistas en hepatología. Les traigo unas ecografías y una serie de principios generales de las enfermedades del hígado, no de la alfa-1 antitripsina. Como digo, para que si un día les hacen pruebas, pues ustedes sepan interpretar de qué se está hablando y lo que significan los resultados. Y, en segundo lugar, les explico un poquito más detalladamente lo que es la enfermedad en el hígado por déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, si avanzamos en la presentación, todos nacemos, quitando los pacientes con enfermedades genéticas, pero en principio todo el mundo nace con un hígado normal, con un hígado normal. Y las personas, como todo, estamos condicionados biológicamente por nuestros genes, que les voy a contar a ustedes, pero también por nuestras circunstancias. La misma mutación genética en diversas personas produce distintos resultados, eso también lo saben ustedes. Entonces hay un ambiente que no tiene por qué ser simplemente el ambiente que pongo aquí de los donuts, ¿no? El estrés laboral, problemas personales. El caso es que nuestras circunstancias modulan nuestros genes y somos el resultado final, la suma de nosotros, nuestros genes, como decía, y nuestras circunstancias. De manera que eso influye en muchas cosas y específicamente en nuestro hígado, que es para lo que estamos hoy aquí. De manera que en algunos pacientes se produce un daño en el hígado, de naturaleza genética, de naturaleza, llamémosle, ambiental, el que le da por consumir alcohol, o la suma de los dos. Cualquier daño en el hígado mantenido produce un proceso inflamatorio, como en casi todos los órganos. Produce un proceso inflamatorio y hay un desequilibrio. En el hígado, en este caso, por cualquier enfermedad, hay más inflamación que supera los mecanismos de antiinflamación que el cuerpo tiene por naturaleza. Esto también lo saben ustedes en el enfisema de su enfermedad. La inflamación puede a la antiinflamación y se daña el órgano. Pues lo mismo pasa en el hígado. De manera que aparece un daño crónico en el hígado que se manifiesta en forma de cicatrices, el colágeno, la cicatriz que hacemos en la piel cuando te das un corte y cicatriza y a veces queda como una marca blanca, que incluso hay gente que le quedan marcas gruesas que se llaman queloides, cicatrices feas, ¿no? Bueno, eso es colágeno. El colágeno cicatriza cualquier proceso inflamatorio, los que vemos y los que no vemos. Esas cicatrices en el hígado es colágeno y lo llamamos fibrosis. Lo llamamos fibrosis. Y esta fibrosis en algunas enfermedades, en algunos pacientes, con el tiempo evoluciona a mayores a una cirrosis. La cirrosis no es más que un hígado muy alterado. En principio no quiere decir nada más. No quiere decir cáncer, por supuesto, que muchos pacientes a veces lo ven así. Lo que quiere decir es que tú ya tienes un daño en un extremo avanzado. ¿Qué factores hay en esta evolución para que sea mejor o peor? Para que sea peor. ¿Quién evoluciona peor en este esquema general? De momento evolucionan peor los hombres. Los hombres, mal que le pese a la señora Irene Montero, los hombres nos va peor que a las mujeres. Si tienes más de 40 años, a partir de 40 años el daño en el hígado de cualquier causa se acelera. Si antes iba a una velocidad, a partir de 40 va más rápido, dentro de una evolución lenta. La situación basal, claro, si a ti cuando te diagnostican de una enfermedad en el hígado ya tienes mucho daño, pues tu pronóstico va a ser peor que el que tiene poco daño el día que en la consulta le dijeron tiene usted X daño, ¿no? Esto también parece razonable. El consumo de alcohol.
En cualquier enfermedad del hígado, virus, inflamatoria, genética, el consumo de alcohol es perjudicial. En cualquier cantidad, el consumo saludable de alcohol es 0. Yo ahora me voy a comer y me tomaré una copita de vino, pero el consumo saludable es 0. Y si tienes una enfermedad del hígado, pues todavía más. Y finalmente, muy importante, los factores metabólicos. Las personas obesas, diabéticos, hipertensos, potencia cualquier daño en el hígado. Una persona tiene hepatitis por un virus, el virus B, el virus C, que le sonará, y si eres obeso y diabético, pues tienes más daño en el hígado por el mismo virus. Y esto también vale para la alfa-1 antitripsina. Entonces, estos serían los factores generales de peor pronóstico de cualquier enfermedad hepática. Bueno, este esquema de evolución ahora lo pasamos a biopsias, llamémosle, ¿no? Esto es un hígado normal, un órgano liso, brillante, con un color ocre, el aspecto parece sano o saludable, y esto es un hígado cirrótico, se ve muy bien la diferencia. Un órgano deformado, rugoso, lleno de bolitas, de nódulos que llamamos. Eso es una cirrosis. La diferencia, como digo, yo creo que es diferente. Si quisiéramos profundizar en qué ha pasado a lo largo de los años, de las décadas, de un órgano a otro, a un paciente le podemos hacer una biopsia del hígado. Esto es una biopsia. Ay, perdón, que le he dado antes de tiempo. A ver si ahora entro. Ahí. ¿Ven la aguja cómo entra en el hígado? No sé si lo pueden ver ahí. Esto es el hígado. La aguja ya dentro del parénquima del hígado. Y ahora la colocamos bien. Vamos a dispararlo, ¿ven? La aguja. Y sacamos un cilindrito de hígado. Un cilindro que tiene como 1 milímetro a lo ancho y 2 o 3 centímetros a lo largo. Esto es una prueba que no es dolorosa. Se pone un poquito de anestesia en la piel. Es invasiva, obviamente, pero es una prueba muy segura que hacemos en régimen ambulatorio. Los pacientes vienen por la mañana, se van por la noche y en La Paz pues hacemos unas 200 al año, ¿no? Como digo, lo único molesto de la prueba es que te pinchen la anestesia y bueno, como todas las pruebas invasivas que ustedes en su enfermedad padecen, pues tiene unos pequeños riesgos que cuantificamos en 5 de cada 1000. Es una prueba rutinaria. Entonces, a un paciente, si le hiciéramos una biopsia por una enfermedad del hígado, saldría esto magnificado. Estos son los cilindros de la biopsia. Y estos cilindros, por convención los médicos, se clasifican entre el 0 y el 4. El 0 es el hígado sano y el 4 es la cirrosis. Y les explico ahora, se ve bien la diferencia entre el cilindro de la izquierda, el 0, y el 4 de la cirrosis. La diferencia está en esto teñido de azul, esto es una tinción que usan los patólogos, y que tiñen las cicatrices, el colágeno, la fibrosis que decíamos antes, ¿no? Entonces vamos viendo cómo cada vez en estas biopsias vemos más azul, estas rayas azules, que es la fibrosis, las cicatrices, que en el caso de la cirrosis es muy llamativa, es muy extrema, y bueno, esto hay unos criterios para que los patólogos lo puntúen 0, 1, 2, 3 y 4. Hay otras clasificaciones, pero con mucho la más usada está. En el 4, en los cilindritos del 4, se ven estas bolitas, son nódulos de regeneración, se llaman así, que son los nódulos que ven en grande en el hígado de la foto, ¿no? Sería la manifestación al microscopio de lo que vemos en el hígado de la derecha. Entonces, como digo, el daño, esto se lo insisto porque se lo nombro ahora en alguna vez. Lo ven, va del 0 al 4 y hay unos criterios que dependen de ese colágeno en exceso que se va depositando en cualquier enfermedad. Entonces, si volvemos al esquema anterior, hemos dicho, tú naces con tu hígado que sufre un daño, a veces es congénito, ya intraútero, pero lo normal es que no. Esa inflamación mantenida en el hígado de cualquier causa produce ese colágeno, de manera que sobre un hígado normal va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, el daño progresa según esa posibilidad que les decía antes, hombres más de 40 años, alcohol, factores metabólicos, y algunos pacientes llegan a la cirrosis. Esto no es una condena, tú puedes tener virus C, puedes tener alfa-1 antitripsina y no llegar nunca a la cirrosis o no llegar nunca ni siquiera a tener daño, pero puede pasar con esta evolución y con esas posibilidades dependiendo de esos factores. Bien, a una persona, ¿cómo le decimos esto? Si hay que hacerle una biopsia, la hacemos. Como os he dicho, nosotros hacemos 200 al año, pero intentamos no hacerlas, o al menos hacerlas a quien sea verdaderamente necesario.
Entonces, para eso tenemos una serie de pruebas para decir cuánto daño tiene una persona en su hígado. La primera es la ecografía, que esto lo conocen todos, ¿no? Esto es un hígado, aquí ven el riñón, esto los de casa, pues el puntero no lo ven, pero esto es el riñón, esto es el lóbulo derecho del hígado, esta línea blanca es el diafragma. Y es un hígado normal, con sus vasos dentro, esto es la vesícula, esta pera que ven aquí negra es la vesícula, esta es la vena por donde entra la sangre al hígado, bueno, eso es un hígado normal. Y a veces vemos hígados con cirrosis. ¿Ven el hígado aquí, los nódulos, la rugosidad que tiene aquí debajo? También se ve arriba. En la ecografía, esas bolillas, esos nódulos de regeneración que han visto en el hígado de la foto y en la biopsia, nosotros en la ecografía lo vemos así. Como he dicho antes, van a salir de aquí hechos unos expertos y cuando les hagan una ecografía hasta van a colaborar en la interpretación, ¿no? Entonces, esto es una cirrosis por ecografía. Podemos decir, la ecografía la hacemos a un paciente como ustedes, básicamente para saber si tiene cirrosis o no. Los pacientes con cirrosis de cualquier causa, a su vez, tienen un pequeño riesgo, calculamos como en un 1% al año, de desarrollar tumores. Entonces, el objetivo de una ecografía es decir si tienes cirrosis o no y decir si tienes un tumor y detectarlo lo antes posible dentro de que el riesgo es muy bajo. Luego en la ecografía te pueden decir que tienes piedras en la vesícula, un quiste en el riñón, pero el objetivo de la ecografía en alguien como ustedes o con una enfermedad crónica del hígado básicamente es ese. Aquí volvemos a ver, ¿no? Esto es la vesícula, hemos dicho, ven la irregularidad, los nódulos, esto debería ser una línea prácticamente recta. Y si un paciente tiene eso, con altísima fiabilidad, el ecografista dice cirrosis. Esto también se puede ver en un escáner, se puede ver en una resonancia magnética, pero bueno, la ecografía es una prueba mucho más accesible, inocua y más rápida de hacer. ¿Qué otras formas tenemos de decirle a alguien si tiene un problema en el hígado más allá de la biopsia hepática? Hemos visto la ecografía, esto es una cosa que se llama FibroScan, seguro que también les suena a alguno de ustedes. Y es una especie de ecógrafo, de hecho usa ondas de ultrasonidos, es una torre, un equipo, lo llamamos, ven que tiene aquí una sondita, que aquí la vemos en grande, con un pivote negro en el centro, esto se aplica entre las costillas en el lado derecho, donde está el hígado lo tenemos en nuestro costado derecho, debajo de las costillas, y cuando aprietas aquí un botoncito, este pivote da un golpecito en la piel, lo cual genera una onda que se transmite por el hígado y lo que medimos es la resistencia del hígado a ese golpe del pivote, la rigidez del hígado. El hígado, cuanto más colágeno tiene, cuanto más fibrosis, cuanto más cicatrices, está más duro. Si tocaran ese hígado cirrótico que les ponía antes, está duro. Si tocas el hígado primero, el rosadito, está blandito, es elástico, ¿no? Entonces, con los cambios de las cicatrices, la rigidez del hígado cada vez es mayor. Y esto es lo que mide ello, manda una onda. Cuando el hígado es más rígido, la onda se transmite más rápido. Y la máquina lo mide, ¿no? La máquina lo mide y luego esto se ha correlacionado con las biopsias y nos da unos valores. Bien, esto que parece pura tecnología se ha hecho toda la vida. Diga 33, ¿no? Diga 33. O la percusión que hacían antiguamente los médicos, ya no lo hacemos. Según las características del sonido que generas en la percusión, tú sabes si eso estaba macizo por una neumonía, por líquido o si no lo estaba. Y esto que era pura tecnología, lo del FibroScan, que es un equipo que vale además 100.000 euros, pues mi abuela lo hacía fácilmente dándole golpecitos a la sandía para saber si estaba para comer o no. Ella obtenía una información de las características de un sonido, no un ultrasonido, pero era un sonido, y según cómo sonaba, sabía si la sandía estaba madura o no, o la elasticidad, que es lo que mide, también lo hacía mi abuela, meneaba el flan y decía, ¿está ya cuajado o no lo está? O sea que al final nos cobran 100.000 euros por algo que las abuelas hacían de gratis, ¿no? Pero es el mismo principio, es elasticidad en el flan, características del sonido, la máquina, un programa lo pasa a unas fórmulas y nos dice este hígado está tierno o duro, ¿no? O suena macizo o suena hueco. El fundamento es el mismo.
Bueno, pues entonces, cuando hacemos un FibroScan, esto se lo cuento porque es una técnica básica en la valoración de ustedes, la máquina da valores en unas unidades que se llaman kilopascales, resumido kPa, igual que decimos centímetros cm, kilopascales. Y la máquina mide entre 2,5 y 75. Y sabemos que hay unos valores que van diciendo que hay más daño en el hígado. Por ejemplo, por encima de 10, normalmente podemos decir, hablo en general de las enfermedades, no de la suya, si te sale más de 10, podemos decir que el paciente en esas biopsias que les enseñaba antes, casi seguro que va a estar en el 3 o en el 4. ¿Se acuerda que iban de 0 a 4? Pues si te da más de 10, casi seguro que estás en el 3 o en el 4. De manera que un informe de FibroScan, una hoja que da la máquina es esto, y el valor principal que buscamos es este. Por ejemplo, este paciente tiene 4,8 kilopascales. Que lo pasas a esta gráfica y está en la parte, pues obviamente, más baja y mejor, que es lo que queremos. Un hígado cirrótico suele estar por encima de 15, de 20, los hay de 50, ¿no? Los hay de 50, y digamos que cada enfermedad del hígado tiene su truquillo. Más o menos están todas, el morado es la cirrosis, más o menos están todas en la misma vertical, como ven aquí, 12, 14, 15, pero bueno, en unas enfermedades es 12, en otras 14. El caso es que si tienes más o menos por encima de 10, probablemente estás en el 3 o en el 4 que les nombraba antes de las biopsias, y si tienes menos de 5, casi seguro que puedes decir que en tu hígado no hay daño acumulado. Lo cual no quiere decir que no haya daño, quiero decir, tú puedes tener una enfermedad, alfa-1 antitripsina, con muy poco daño, que la máquina no es capaz de detectar, pero por debajo de 5... casi seguro que no tienes daño, lo cual no quiere decir que no tengas enfermedad. Estamos hablando de daño acumulado, esas cicatrices, el colágeno. Entonces, entre el 5 o por debajo de 5, idealmente es donde nos gustaría que estuviéramos todos, yo incluido. Esto se lo traigo ya por culturilla. A veces este FibroScan ahora se incorpora directamente a los ecógrafos, porque lo normal es que te hagan una ecografía y a lo mejor también te hacen un FibroScan. Claro, eso es que el paciente tiene que ir 2 veces al hospital y a lo mejor uno vive, pues, no sé, aquí en Miraflores de la Sierra y en llegar al Hospital La Paz tarda 3/4 de hora. Bueno, pues ahora hay ecógrafos que incorporan el FibroScan a la ecografía. Esto no está todavía muy extendido, pero cada vez lo está más. Y de una forma muy fácil se mide también, esto no se lo explico mucho más, la rigidez, y nos salen valores. Fíjese, el paciente de antes, el FibroScan daba 4,8, si no recuerdo mal, y este 4,6, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que a la vez que te hacen la ecografía ya te hagan esa medición de la rigidez, elasticidad, cicatrices, FibroScan. Y ya esto es pura ciencia ficción. Esta valoración del hígado te lo pueden hacer también por resonancia magnética. Es un FibroScan, llamémosle, incorporado a la resonancia, pero esto solo hoy por hoy es muy raro, o sea, es muy caro, y en España solo se hace en Valladolid, en Sevilla y en Barcelona, para que luego digan del centralismo madrileño. No se hace en Madrid, solo se hacen en esos 3 sitios, y en toda Europa debe de haber 15 sitios donde se hace, o sea que igual, parece que es la forma más fiable fuera de la biopsia, pero nunca va a tener mucho éxito porque la resonancia es una tecnología poco accesible, muy cara, y a pacientes individuales se le puede aplicar, pero masivamente a toda la población que tenga un problema de hígado, pues nunca tendrá mucho éxito. Y la última forma de valorar el daño en el hígado es por los análisis, pero no puramente por las transaminasas, que ahora hablaremos de ello, que es lo que les suena a ustedes, sino por fórmulas que combinan, en este caso, transaminasas, plaquetas y la edad de los pacientes. Yo, si veo a alguien las transaminasas elevadas, puedo decir que tiene un problema del hígado, pero no puedo decir si mucho o poco. No hay buena correlación, lo verán ahora ustedes con su propia enfermedad. Entonces, una persona puede tener 100 de transaminasas y el hígado muy bien, y otro tener 25 y el hígado mal. Entonces, si las combinas en unas fórmulas relativamente complejas, estos son unas siglas, esto es el índice FIB4, fibrosis 4, que combina edad, GOT, GPT y plaquetas, o es el APRIS, unas siglas que combina GOT, plaquetas. Estas fórmulas te dan un resultado de daño en el hígado. No solo la transaminasa, insisto, que traduce un problema, sin más, sino decir, tiene usted 1, 2, 3 o 4 de las biopsias. Y en cualquier calculadora de Internet metes los valores, ¿ven? Edad, GOT, plaquetas, GPT, lo metes
te da un valor, 0,65, 0, no sé, 800, creo que pongo aquí, que no lo veo bien, y bueno, pues eso tiene una interpretación que lo puedes relacionar con el 1, 2, 3 o 4 de las biopsias, como hacemos con el FibroScan. Es decir, es una forma también indirecta de, sin recurrir a la biopsia, decir a un paciente cuánto daño tiene el hígado. Esto cada vez lo usamos más y yo, todos mis pacientes de cualquier enfermedad, tienen en sus informes el cálculo del FIB4, que es el que más usamos, como dato de cuánto daño tiene el hígado. Ya digo que esto en cualquier calculadora, y bueno, lo tiene su truco, sus limitaciones, su margen de error, como todo, o sea que no. Aquí de lo que hemos dicho hasta ahora nada es palabra de Dios, salvo probablemente la biopsia, y también tiene su margen de error. Bueno, hasta aquí era el curso acelerado de enfermedades hepáticas general, que no habla específicamente de la alfa-1-antitripsina, y no sé si alguien quiere preguntar algo específicamente de esto, lo dejamos para el final. Sí, todo. Abrimos... Bueno, luego al final, perfecto, veo que lo sugieren. Muy bien. Bueno, alfa-1 antitripsina, ustedes saben de esto mucho y yo doy por sentado muchas cosas que saben. También les advierto que yo no me lo sé todo, o sea que si luego alguien pregunta algo y no lo sé, se lo digo y me quedo tan fresco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un hígado, esto es el paciente sin alfa-1, sin enfermedad. El hígado produce una proteína, alfa-1 antitripsina. Esto viene condicionado por nuestros genes, que es la primera diapositiva que les ponía, ¿no? Por el nosotros. En el núcleo de las células del hígado, todas las células del cuerpo tienen un núcleo que es como la fábrica. Más que la fábrica, es el centro de control. No es la fábrica, es el centro de control, el centro de mando. En el núcleo de las células, en este caso del hígado, están los cromosomas que nos legaron nuestros padres, y los cromosomas están enrollado el ADN, que viene el código genético. De estos ustedes, pues, ¿qué les voy a contar? Bueno, pues este ADN sintetiza alfa-1 antitripsina, que no sé si alguna vez ustedes la habían visto, la proteína, pero esta es la reconstrucción de una alfa-1 antitripsina normal, fisiológica, ¿no? Les llamo la atención esta cadena que tiene aquí roja, para luego la que les voy a enseñar. Entonces, la alfa-1 antitripsina la sintetizan las células del hígado y a través de la circulación llega al pulmón. Y en el pulmón tiene que neutralizar la elastasa que liberan los neutrófilos. El pulmón está abierto al mundo. Hay otros órganos que no están tan abiertos al mundo, pero por vía respiratoria, o sea, los otros órganos abiertos al mundo es el tubo digestivo, pero el tubo digestivo tiene una barrera muy poderosa, que es el ácido del estómago. Y todas las sustancias extrañas que entran al tubo digestivo, cuando llegan al estómago es muy difícil que superen esa barrera. Es muy difícil. Sin embargo, en el pulmón no hay esa barrera y el pulmón está abierto al mundo, como decía antes. Entonces, el cuerpo tiene que tener unos mecanismos para que lo que entra al pulmón no nos dañe. Piensen en la mera contaminación, ¿no? Entonces, continuamente el sistema inmune está actuando en el pulmón para eliminar cosas que no deberían de entrar a los pulmones. Y en esa lucha, los neutrófilos, nuestras células defensivas, liberan un producto de inflamación, una especie de ácido corrosivo que destruye las bacterias, así para que nos entendamos, que es la elastasa. Pero esa elastasa corroe, destruye las bacterias y lo que pilla alrededor es una especie de bomba atómica. Bueno, el organismo ha desarrollado unos mecanismos para que la elastasa destruya esas bacterias, pero no nos corroa por dentro, que es la alfa-1 antitripsina, de manera que la alfa-1 antitripsina se une a esa elastasa que han liberado nuestras células defensivas, se engancha aquí en esta zonita roja y ¡pah!, le pega la vuelta, esto es verdad, ¿no? La invierte y en la inversión la destruye. ¿Ven? La elastasa de los neutrófilos aquí está desestructurada, ya no hace daño. Eso es lo fisiológico, ¿no? Pero en el camino, en este proceso, la alfa-1 también se destruye porque se agota, ¿no? En esto te doy una vuelta y te destruyo, la proteína también se estropea y pierde su utilidad. Luego el hígado continuamente está produciendo alfa-1 antitripsina que la necesitamos en los pulmones, más si vives en Madrid, que hay más contaminación, ¿no? Bueno, esto implica que el alfa-1 que producimos en el hígado de forma natural tiene que salir del hígado. Y esto lo tienen que entender como que la proteína tiene que pasar por una puerta en la que hay una cerradura. Y si esta alfa-1 es la fisiológica, abre la cerradura y sale del hígado. Sale del hígado. ¿Qué pasa
si utilizamos un alfa-1, si tenemos un alfa-1 que no es la fisiológica, que está mutada, está alterada, ya no tiene ese cordelito rojo de arriba, ¿se fijan? Aquí ya esto no es lo de antes. Entonces esta llave ya no entra en la cerradura, ya no puede salir del hígado. Y aparte de que no llegue al pulmón, que es un problema, enfisema por las infecciones, se acumula en el hígado. Se acumula en el hígado porque no logra salir del hígado. Entonces, no llega al pulmón, se acumula en el hígado y forma unos gránulos, unas bolillas, porque el hígado sigue produciendo alfa-1, ¿no? Nadie le ha dicho que está mutada, yo produzco lo que dicen mis genes. Produzco alfa-1, se acumula en las células del hígado, ¿lo ven? Estos puntitos rojos con una tinción especial. Y claro, ese acúmulo va dañando las células, porque es como si en esta habitación... ¿Para un momentito? ¿No? Vale. Es como si en esta habitación ahora somos 30, pero luego somos 50, luego somos 80, y esto aquí tenemos que subirnos unos encima de otros, pues al final producimos una inflamación, podríamos así decir, de la habitación. Y empieza este proceso, volvemos al principio, empieza este proceso, se acumula... Y entonces el daño va pasando, el 1, el 2, el 3, el 4, algunos la cirrosis, ecografía, fibroscan, índices de fibrosis. Bien, ¿cómo se manifiesta esto clínicamente? Les han contado esta mañana en los niños. Hay un grupo, la manifestación hepática de la enfermedad tiene dos fases. Una, la que detectamos en niños. Yo tengo pacientes que en el hospital, en el infantil, que son unas máquinas, los diagnosticaron con 8 meses, con 1 año, con 2. Les hicieron la biopsia, tenían cirrosis. Y dice, esta cirrosis fue ya intraútero, porque con 8 meses no te ha dado tiempo, ¿no? Entonces, hay un grupo de detección de la enfermedad en la infancia, en la primera infancia, además. Pues, habrá niños que les diagnostiquen más tarde, pero muchos, si te pilla la persona adecuada, se detectan en la primera edad. Y luego hay un periodo silencioso en cuanto al hígado. De manera que hacia la mediana edad se empiezan a ver problemas hepáticos. Pero esto es la manifestación clínica, quiero decir. El que hoy de adulto yo le diagnostique de cirrosis, quiere decir que si lo hubiéramos pillado hace 10, hace 20 años, pues en las biopsias habría tenido el 1, el 2 o el 3, vaya usted a saber. Pero sí, avanzada la edad es cuando aparece el otro grupo, o gran grupo de edad que detectamos, ¿no? Lo cual quiere decir que aquí hay un periodo relativamente silente. Si tú tienes la enfermedad, ¿estás condenado a tener daño en el hígado? Hemos dicho que no, tienes un riesgo. ¿Y qué nos dicen los estudios de su enfermedad, específicamente orientados al perfil adulto? Como hemos dicho, esto es una enfermedad rara, luego la evidencia es inferior a otras enfermedades. Esto es una publicación con 94 pacientes que eran ZZ y a los que se les hizo biopsia hepática. Lo primero que hay que decir es que el riesgo de enfermedad en el hígado es, no voy a decir exclusivo, pero claramente por mutación ZZ. Hablo así con ustedes porque, insisto, seguro que son súper expertos. Hay otras mutaciones muy raras que pueden dar daño en el hígado, pero en una enfermedad rara, una mutación muy rara, pues hay un paciente, no sé, en Indonesia que tenía tal mutación y dijeron que tenía daño en el hígado. Luego no vale para decir, sacar conclusiones. Si no eres ZZ, ahora verán ustedes los datos. El caso es que son 94 pacientes con biopsia hepática y de ellos el 35% tenían un daño, expertos ya en las biopsias, 2, 3 o 4, que ya empieza a tener cierta trascendencia en esa carrera. Pues claro, si estás en el 2 es peor que si estás en el 1, ¿no? Lo entiende también cualquiera. Con una edad media de 60 años. Si se fijan, los que tenían menos daño eran un poquito más jóvenes. La edad es un factor, hemos dicho, suena razonable. Según pasa el tiempo va todo a peor, que les voy a contar. Entonces lo notamos en nuestro día a día, pues en la enfermedad también. Luego, aproximadamente 1/3 de los pacientes hacia los 60 años de edad, 50 y tantos, si son ZZ, van a tener un daño relativamente avanzado, 2, 3 o 4. Lo estamos viendo aquí. Las mujeres predominan en el poco daño y los hombres un poquito más en el daño. Quiero decir, ser hombre es peor que ser mujer en esta enfermedad. No guarda el daño relación con la espirometría. No puedes decir
como usted está muy bien en el enfisema, seguro que no tiene problemas en el hígado, no hay relación, puedes estar bien de una cosa y mal de la otra, o bien de todo o mal de todo. Muy importante, no hay un síntoma del hígado. El único síntoma del hígado es cuando ya el hígado no te funciona, que es un paso más allá de la cirrosis. Tú puedes tener esa cirrosis que les enseñaba en la foto y no notar nada, estar paseando por la calle tranquilamente. Una fase más allá en la cirrosis es lo que llamamos la descompensación. El hígado ya no funciona lo suficiente. Y entonces aparecen los síntomas de la descompensación del hígado. Retienes líquidos en la tripa, por ejemplo, se te hinchan los pies. Entonces, eso ya es un síntoma no tanto del hígado, que obviamente lo es, sino de que tu hígado ya no funciona bien. Pero antes de esa fase, que tú digas en el F1, el F2, en esa evolución, ¿los pacientes tienen síntomas? Ninguno. Que están cansados, pero yo también lo estoy muchas mañanas y te vas de vacaciones, se te pasa el cansancio. Entonces no hay un síntoma típico de la enfermedad. Luego, si no notas síntomas del hígado, no quiere decir que no tengas daño. Eso es muy importante, porque hay pacientes y médicos que dicen, como estoy bien, bueno, como estoy bien, eso dijo el último que le diagnosticamos de una cirrosis. Entonces, perfectamente, tú puedes no notar nada y la enfermedad tenerla y avanzar. Transaminasas, fíjense qué interesante en este estudio, y no es fácil juntar 94 pacientes con biopsia ZZ. Los que tenían daño leve tenían una transaminasa GOT de 25 de media. Lo normal en este laboratorio del estudio era tener menos de 38, que es más o menos lo nuestro. Y fíjense, los que tenían daño avanzado, la media era de 31. La media era normal. Algunos las tenían altas. Pero la media de estos pacientes 33 que tenían daño avanzado era transaminasas normales. Si la tienes alta es más fácil, es más probable que estés aquí. Pero si la tienes normal, tú no puedes decir yo no tengo daño en el hígado. Y lo mismo para la GPT, que es la otra transaminasa. Menos de 41, en nuestro laboratorio son 40, por ejemplo, y en los que atiendan ustedes también. Igual, los de poco daño 24, los de más daño un poquito más alta, 31, pero en ambos casos normal. Vuelvo a decir, seguro que aquí alguno las tenía altas, pero tenerlo normal no excluye que tengas daño. Luego podemos decir que las transaminasas y los síntomas no valen para decir si tienes daño o no. Y luego en el FibroScan, nuevamente, los que tenían poco daño, un FibroScan bajito, ya son expertos ustedes, hemos dicho menos de 5, bueno, por 2 décimas no vamos a discutir, ¿verdad? Y los que tenían más daño, 7. Y aquí hay un rango, habrá gente de 17 y habrá gente de 5,7, pero como media tenían 7. Bien, solo 26 pacientes, un 27% de estos 94, solo un 27%, uno de cada 4, no tenía daño en la biopsia. Luego, si eres ZZ, a estas edades lo más probable es que tengas cierto daño. No estás condenado al daño tremendo, pero cierto daño vas a tener. Y solo uno de cada 4 no tenían daño en la biopsia. ¿Cuáles fueron? Estudiaron quién tenía más daño y quién tenía menos daño. Y los autores del estudio ven que los que tienen más daño son, sobre todo, hombres, edad, ¿vale? Y factores metabólicos. Los obesos, los diabéticos, que va de la mano de la obesidad, tienen más daño a igual mutación que los que no tenían ese problema. Lo hemos dicho al principio, nosotros y nuestra circunstancia, tus genes te llevan aquí, pero si tu circunstancia te lleva aquí, entonces es más fácil que tengas daño en el hígado. Y el punto que los autores dan para el FibroScan como recomendado en esta enfermedad, hemos dicho que cada enfermedad tiene su truco, es mucho más bajo que en otras enfermedades, porque yo antes a ustedes les nombraba 12, 14, el punto de corte que les sale en todas estas biopsias es 5,45. Es bajo, es muy bajo. Esto probablemente incluso, como es una enfermedad rara, sus médicos o las personas que les hiciera el FibroScan les sale 6 y te dicen, uy, qué bien. No, en su enfermedad es mucho más bajo. Esto a su vez tiene su estadística y tiene su valor predictivo. De hecho, el FibroScan solo acertaba en 7 de cada 10. Bueno, está bien. Te hagan así en un botoncito, 7 de cada 10 acierten, pues está bien, ¿no? Entonces, estos son datos para usted, para ustedes. Bien, conclusiones. Aproximadamente un tercio de los pacientes ZZ tienen daño avanzado en el hígado. Adultos hablamos, Adultos. Si solo eres Z, MZ, SZ,
la probabilidad de daño avanzado en el hígado es 10% o tal vez hasta inferior, pero 10%, 1 de cada 10. Muy condicionado por esos factores metabólicos. Un heterocigoto Z, si se cuida, es muy difícil que tenga un problema en el hígado. Pero es como en el tabaco, si eres Z y fumas, tu daño se dispara respecto a ser Z y no fumar. Probablemente vayan por ahí los tiros. Para saber el daño en el hígado, para que ustedes tengan esta información, hay mala relación con los síntomas. Hemos dicho, los síntomas no valen para decir, igual que en el respiratorio, me temo que sí, en el hígado no. En el hígado no valen para decir que tienes daño. Las transaminasas, bueno, si las tienes altas es más probable que tengas daño, pero tenerlas normales no excluye. Ese es un mensaje muy importante para ustedes y para sus médicos. ¿Qué tienen las transaminasas? Bien, me han contado que los que tenían mal el hígado tenían las transaminasas normales. Así que, por Dios, revísame el hígadillo, ¿no? Transaminasas. Hay una aceptable relación con el FibroScan. Aceptamos en 7 de cada 10. Está bastante bien en una prueba que es inocua y no cuesta hacerla. Pero, insistir, el punto de corte es mucho más bajo que en otras enfermedades. Y hay una relación muy fuerte con los factores metabólicos en el daño. Igual que en el pulmón es con el tabaco, aquí en el hígado es con los factores metabólicos, los hombres, hemos dicho, y la edad, cuanto más tiempo pasa, más probable. Tratamiento de la enfermedad en el hígado en adultos. Pues no tiene un tratamiento específico. Yo no tengo una pastilla hoy por hoy que le pueda dar a nadie. El tratamiento es cuidarse, en mayúsculas y con interrogantes. Abstinencia en el alcohol. Uno se quiere tomar un día una cervecilla, pues eso no va a matar a nadie. El problema es tomarte una, no tomarte 2. Y no tomártela mañana, que hace calor, y pasado, que juega el Madrid, y al otro, y al final en la semana, pues te has tomado 10 cervezas. Entonces, tomarse una no da ningún problema. Quien dice esto dice una copa de vino. Yo no les voy a animar a que lo hagan, pero bueno, no pasa nada. El problema es controlarlo. Entonces, a veces es mejor ser radical, porque si te tomas la primera, te tomas la cuarta. Peso, peso y peso. Control del peso. Fundamental. Lo han visto con los datos que les traigo. Encima, el exceso de peso es malo para el pulmón también. No es lo mismo movilizar en el tórax 30 kilos más que 30 kilos menos. El peso, saben ustedes, no sé si les suena, lo del síndrome de Pickwick, la hipoxemia del obeso. Esto viene en un libro de Charles Dickens, por eso se llama así, una persona obesa. Esto es un libro del siglo, Dickens es del siglo XIX, que respiraba mal por la obesidad. Por eso se le llama síndrome de Pickwick, porque era el nombre del protagonista del libro. Entonces, el exceso de peso ya daña la función respiratoria. Matarían ustedes 2 pájaros de un tiro. El exceso del peso se asocia a diabetes, a hipertensión, eso se asocia a infarto, a problemas de la vista. O sea, el exceso de peso es un horror. Pero específicamente en esta enfermedad es de lo poco que puede hacer el paciente. Cuidarse el peso y consumo de alcohol. Y como decía, no hay un tratamiento específico para el hígado. Pero les pongo aquí, por primera vez empieza a haber investigación en la enfermedad hepática. En la enfermedad respiratoria ha habido estudios, hay desarrollos, hay estrategias, hay tratamientos. En el hígado hasta ahora no ha habido nada. Nosotros hemos empezado a participar en septiembre en el primer estudio a nivel mundial de tratamiento activo de la enfermedad del hígado. Hasta ahora no había habido ningún ensayo. Esto es el ensayo clínico que se llama Dicerna, se lo digo porque sé que ustedes en la asociación pues siempre están pendientes de esta cosa. Con Mariano hace unos meses lo hablé, les sonaba el estudio, Dicerna, y nosotros pues por suerte participamos en él porque es un estudio que creemos que es muy bueno y muy prestigioso, muy útil para ustedes. En este estudio solo se admiten pacientes ZZ, solo ZZ. Y el medicamento se llama Belcesiran. Esto se inyecta una vez al mes por vía subcutánea. ¿Y qué mecanismo de acción tiene esto? Bueno, bloquea la producción de alfa-1. El núcleo, que era la sala de mando, tiene una cadena de mando. Y en esa cadena de mando, el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero, que es el general, le dice al teniente, diga usted que ataquen por la derecha. Bueno, pues tú te cargas al teniente que lleva esa orden, de manera que ya no se sintetiza alfa-1 y se frena el proceso de acúmulo en el hígado. Si se frena el proceso de acúmulo en el hígado, se frena el daño en el hígado. Y si lo frenas con tiempo, razonablemente va hacia atrás, porque el hígado tiene unos mecanismos de intentar eliminar lo que sobra. Lo que pasa que no es más lo que entra que lo que sale y no le da tiempo. Entonces,
como mínimo te frena la enfermedad y con el tiempo la expectativa es que incluso vaya hacia atrás. El perfil de seguridad es muy bueno. Yo tengo un paciente activo y lo publicado hasta ahora en los casos que se han tratado a nivel internacional. Yo creo que son 30 o 40 pacientes ya tratados en estudios previos. El perfil de seguridad es muy bueno. El principal efecto secundario que se ha visto hasta ahora es reacción en el sitio de la punción. Bueno, pues te da un pinchazo y te sale un ronchón, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es nada del otro mundo. Me van a preguntar ustedes, ¿qué pasa en el pulmón? En el pulmón la evidencia ahora es que no pasa nada. El estudio tiene un primer punto de corte. Necesitas de alfa-1 antitripsina una cantidad mínima. Si no, no puedes participar. Y si durante el estudio baja de esa cantidad mínima, te paran el tratamiento. Una cantidad mínima para que haya efecto pulmonar. Y luego, en cada inyección, una vez al mes, haces espirometría. Y si baja tus valores por debajo de una determinada cantidad, se interrumpe el tratamiento. Hasta ahora no ha pasado. Y luego a los pacientes, yo esto lo hago en colaboración con neumología. Bueno, pues si un paciente empeorara, ahora el chico se cogió un catarro y empeoró, no por el tratamiento, sino por un catarro, pues los neumólogos le atienden inmediatamente, le ponen el tratamiento, etc. Hoy por hoy, específico del tratamiento, no ha habido problemas respiratorios, pero se vigilan todos los meses en una espirometría que además se manda al extranjero para que la revisemos nosotros y la revise un médico en el extranjero. Y una ventaja del estudio es que es a largo plazo. Un problema de los ensayos es que te dan la medicación 1 año, 6 meses y se acabó el estudio. Aquí como mínimo van a ser 6 años. El organizador, esto es una compañía en Boston, ha dicho que como mínimo lo va a dar 6 años. Es verdad que el primer año hay un 30% de placebo. Sabe que todos los ensayos clínicos se usa placebo. En lo que ustedes utilizan, ¿cómo se llama el medicamento de la intensificación? Hubo un brazo placebo. En este estudio, el primer año, 7 reciben el medicamento y 3 reciben placebo. Pero el segundo año lo recibe ya todo el mundo, no hay placebo. Luego, bueno, si el primer año toca el placebo, sé que los siguientes 5 años voy a estar recibiéndolo. Si esto funciona todo lo bien que creemos, 6 años es que tu hígado se ha llevado un relax muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bien. Y si alguno de ustedes pues quisiera que esto se lo ofrecía Mariano en su día, si alguno de ustedes, los que están en casa, quieren obtener información más detallada del estudio, pues yo encantado a través de mi correo corporativo, que como los organizadores saben, miro una vez a la semana, nada más, o sea que se tarda en contestar, pero ustedes me ponen un correo y yo encantado de darles más información, verles en el hospital, lo que sea. La gente que sea de lejos también, porque los señores de Boston, esto es una enfermedad rara, dan todo tipo de facilidades. El paciente que tengo viene de lejos, viene de 500 kilómetros, se le paga el viaje, el kilometraje, el hotel, o sea que eso son facilidades para ustedes. Y nada más. Muchas gracias. Si ahora quieren hacer alguna pregunta, yo encantado. ¿Alguna pregunta de ustedes? No sé, los de casa, si tienen manera de hacer preguntas. Sí, gracias por la presentación y sobre todo por la investigación que hacen desde su unidad. Quería preguntar 2 cosas. Bueno, he comentado que no existe una relación, no hay una correlación con el tema de los síntomas y con las transaminases. Sí, con el fibroscar. ¿Lo encuentran igualmente con el FIB4 este que nos ha comentado o con la imagen directa por ecografía? Por la imagen de ecografía solo te podemos decir si tienes cirrosis o no, con lo cual una ecografía en esas biopsias que os he enseñado, el 3, que es el paso previo a la cirrosis, por ecografía no lo veríamos, porque ahí el hígado todavía no tiene esas irregularidades del borde. Eso nos pasa a nosotros, al escáner, a la resonancia. Entonces la eco va a decir cirrosis sí o no. Y los FIB4 lo encuentran también, lo que pasa es que están poco validados, no hay un punto claro de corte, porque son pocos pacientes. En el FibroScan probablemente se necesitan menos pacientes para sacar conclusiones. Obviamente, ese resultado que damos de 5, si en lugar de 90 y no sé qué pacientes que era el estudio, si hubiera hecho 900 es más sólido, pero eso no es posible. Y lo mismo le pasa al FIB. Entonces, el FIB lo que sí que puedes decir es que cuanto sea más bajo, si entras en una calculadora con tus datos, que no sé si a veces eso es bueno, y te sale menos de 1,3 como punto de corte, casi seguro que no tienes un daño avanzado.
Pero de ahí para arriba decir dónde está la correlación no está establecido porque no hay suficiente evidencia en número de pacientes. Te diría el 1,3 para abajo como dato positivo, igual que menos de 5 del FibroScan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Mariano, ¿alguna pregunta? Hoy nos ha explicado muchas más cosas, pero el FibroScanner a mí me lo han hecho hace, puede ser 5 años, y me lo han hecho, puede ser hace 2. Está al mismo nivel. Yo no le doy más importancia, está bien. No sé, esas... Vale. Esa manera que nos ha explicado para mí es un poco desconocida. Yo me fío de lo que me dice el médico y ya está. No, por supuesto, usted tiene que fiarse de lo que les dice. Yo lo que les he dicho aquí es como... O sea, lo que yo cuento aquí es la información que tienen sus médicos y se la intento traducir a ustedes porque en los minutos de consulta no les van a contar estas cosas que yo les he dicho. Vale. El FibroScan usted se lo deben de hacer, uno inicial, todo el mundo debería tener uno dentro de lo posible. Y luego, ¿cada cuánto hacerlo? Pues si el valor es claramente bajo, probablemente con hacerlo cada 2 o 3 años sea suficiente. Correcto. Y si el valor está ya más cerca o en cifras relativamente altas, pues a lo mejor se puede hacer uno anual, no deja de ser una prueba inocua. Simplemente era llamar la atención de que debe de haber una rutina en esa valoración. Yo no recibo, creo que de forma rutinaria, de mis compañeros de neumología a todos sus pacientes. Y sí que podemos decir, si un paciente tiene las transaminasas normales y un FibroScan bajo, entonces sí que me quedaría tranquilo, ¿no? Diría, bueno, usted a lo mejor en una biopsia se le ve un gránulo de esos, pero no tiene un daño casi seguro avanzado y tranquilidad. Si uno de esos parámetros está alterado, sí que puede tener un poquito de daño. Hasta ahora no hemos hecho otras pruebas porque como tampoco hay un tratamiento activo, diga lo que digan las pruebas, para decirle a usted no beba y cuide el peso, pues ahí nos quedábamos. Siga lo que dice su médico, por supuesto, pero recuerde que los puntos de corte son más bajos. Elena, privada. Una cosa rápida. Por los datos que estaba dando, es evidente que se debe valorar a todos los adultos ZZ y sobre todo a partir de la década de los 50, ¿no? Eso sabemos que no sucede, que el infradiagnóstico en niños y en la enfermedad pulmonar probablemente el hepático sea muchísimo más elevado, ¿no? ¿Es su experiencia o cree que no? No, hay un infradiagnóstico, infraestimación, decía también. Y sí, todo el mundo, las transaminasas salen de rutina en los análisis, pero el criterio son normales, no tiene, se debe de romper. Y a eso se debe de añadir el FibroScan. Si en el futuro hay tratamientos, a lo mejor merece la pena hacer biopsias. Estoy hablando hipotético futuro. A lo mejor un tratamiento para decidir la verdadera indicación hay que hacer una biopsia. Te merece la pena porque me van a dar una medicación que por primera vez influye en mi enfermedad. Pero hoy por hoy no se hacen por ese motivo. Con transaminasas, probablemente la ecografía y por supuesto el FibroScan, un paciente quedaría bien orientado. ¿Tenemos alguna pregunta más? A ver, Luis. Sí, acabo de recordar, supongo que otra recomendación será vigilar mucho el uso de medicamentos, de determinada medicación, en particular pues antiinflamatorios, probablemente el paracetamol, pero yo estaba interesado por mi situación particular en antihistamínicos. Soy una persona alérgica y bueno, me han comentado que un antihistamínico que yo usaba de manera relativamente frecuente en estas épocas primaverales, la Evastina, no es muy buena precisamente para el hígado. ¿Puede comentar algo sobre esto? Los pacientes con esta enfermedad hepática o cualquier enfermedad hepática, su riesgo a tener una toxicidad por un medicamento es el mismo que el de cualquiera. Otra cosa es que si aparece el daño, una toxicidad por un medicamento, si tú tienes daño en el hígado, te va a hacer más daño. La reacción afecta a un órgano ya. Si tú tienes enfisema y te coges una pulmonía, pues claro, te vas a estar más apurado que si no tienes enfisema de base. Entonces, el riesgo es el mismo. Si aparece, el daño puede ser mayor, y digo puede. Dentro de los medicamentos hay dos grupos de toxicidad. Una, la que depende de la dosis. El ejemplo típico es el paracetamol. El paracetamol, que tú te tomes uno y te pongas malísimo, no existe, depende de la dosis.
Paracetamol para ustedes por debajo de 2 gramos se puede tomar sin problemas. 2 gramos son 3 gelocatiles de 650, entonces a uno le duele un día la cabeza, se toma un gelocatil y se queda tan fresco. Empieza a ser peligroso a partir de 4 gramos, pero en pacientes que tienen daño en el hígado a partir de 2 gramos ya puede ser perjudicial. Luego hay otro grupo de medicamentos que hacen reacciones, el nombre oficial es idiosincráticas, no dependen de la dosis. Yo me tomo Augmentin, es el ejemplo típico, me he tomado 2 dosis y me he puesto amarillo. Y esto vuelven a ser nuestros genes. Tu forma de metabolizar ese medicamento te lleva a hacer esa reacción violenta. Ese riesgo no depende del alfa-1, no depende de otras enfermedades, está en tus genes, en tu forma de metabolizarlo. Por lo tanto, tú ahí tendrías el mismo riesgo. Y eso vale para el ibuprofeno, me has dicho, ¿no? No, bueno, estaba interesado más te vale los antihistamínicos en general son medicamentos seguros para el hígado. Es muy raro que un antihistamínico dé un efecto secundario grave. Además son muy utilizados y no solemos verlos en el hospital ni en las consultas. Y yo particularmente, si tú tienes la evidencia de haberlo usado y lo has tolerado bien, la reacción esa idiosincrática ya es evidente que no la vas a tener, porque si lo has usado años y no te dio, no te va a dar este año. Si era el que te iba bien, yo te diría que lo usaras. Pero de insistir en eso, el riesgo que tienen ustedes es el mismo que el de cualquiera. Uso restrictivo, pero si hay que tomar un antihistamínico, pues te lo tomas. Si hay que usar un Augmentin, pues bueno, de suerte, como todos. Tampoco es que te esté jugando la vida, pero sí, claro, nos puede pasar a cualquiera. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido placer, un placer escucharle. Colaborar con vosotros. Y bueno, a mí la verdad es que me ha aclarado muchas dudas, supongo que a todo el mundo. A Mariano le tengo vigilado. Muchas gracias por su... Ya saben por qué, ¿verdad? Sí. Sí, me tiene vigilado, pero con pocos resultados.